Ya encendí. Muy buenos días, tengan todos y todas. El día de hoy nos encontramos desde la URUCA en el Hospital del Trauma de la Red de Servicios de Salud. Hoy tenemos un tema muy importante para todos ustedes y es un accidente laboral. Y ahora tenemos el gusto de tener acá al señor Alberto Vargas, quien es el coordinador administrativo de riesgos del trabajo, que nos acompañan para hablar de este tema. Muy buenos días, don Alberto. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a conversar un tema bastante interesante para nuestra población laboral, para nuestras empresas, que es el tema de riesgos del trabajo, de los accidentes laborales, enfermedades laborales. Vamos a analizar algunos temas interesantes de mucha actualidad, como lo es el COVID-19, teletrabajo, accidentes en teletrabajo, riesgo en trayecto, que siempre es un tema que se las trae, ¿verdad? Claro. Pero muchas gracias de verdad por la invitación y esperamos pues abordar cualquier consulta ahí. Claro que sí. Iniciamos con la pregunta, ¿qué es un accidente laboral? ¿Cómo se define? Tal vez si nos abarca un poco el tema. Claro, el accidente laboral, lo que se establece en el artículo 195 de la ley, básicamente es la causa y la consecuencia. Esos son dos elementos importantes, son dos elementos importantes que los establece el artículo 195. ¿Qué es la causa? ¿Qué es la consecuencia? Ambos eventos están amparados por riesgos del trabajo. Y este es un detalle muy importante que tienen que tener los patronos. Siempre, cuando tengo un accidente laboral, debo hacerme la siguiente pregunta. ¿Ese evento que le sucedió a mi trabajador tiene que ver algo con mi trabajo? ¿Tiene que ver algo con mis funciones, con mi perfil de puesto? Si la respuesta es afirmativa, ese evento podría estar amparado por riesgos del trabajo. Perfecto. Obligaciones del patrono. Cuéntenos un poquito. Antes de eso, me gustaría ampliar un poquito también otros aspectos que tienen que ver con accidentes laborales, ¿verdad? Porque no solo lo que suceda dentro del trabajo, dentro de mis funciones, se considera un accidente laboral. También tenemos lo que es otros escenarios, como por ejemplo, cuando el patrono proporciona o contrata a una persona para que llegue a hacer aeróbicos, llegue a hacer alguna actividad dentro de la empresa. Siempre que me dé presupuesto económico por parte de la empresa, ese evento podría tener cobertura por riesgos del trabajo. Si, por ejemplo, el patrón ubica un gimnasio dentro de las instalaciones y a uno de sus trabajadores, después de finalizar su jornada o antes de finalizar su jornada, le ocurriera un accidente, ese evento también podría tener cobertura por riesgos del trabajo. Perfecto. Entonces, las obligaciones ahora sí del patrono. Cuéntenos y puntualícenos un poquito más a detalle. Claro. A ver, el artículo 214 establece claramente cuál es la obligación del patrono. El patrono tiene que revisar, tiene que investigar, tiene que indagar los detalles. Y aquí va a ser un paréntesis. Es importante no solo cuando estemos investigando un caso de forma presencial. Ahora, con esta nueva modalidad de teletrabajo, el patrono tiene que también realizar la investigación, buscar todos aquellos eventos que dieron origen a ese accidente laboral. Repito, ya sea de forma presencial o en la modalidad de teletrabajo. Indagar los detalles, los testimonios, circunstancias, testigos que pueda tener el patrono son importantes en la investigación del caso y son detalles que ocupamos nosotros. La materia prima para la investigación de casos nos la brinda el patrono. La materia prima para nosotros poder determinar si eso no es un accidente laboral, nos la tiene que dar el patrono. Tanto para la parte administrativa como para la parte médica, eso que el patrono pueda indagar son importantísimos para nosotros. En este proceso de la aceptación de casos intervienen tres elementos. Uno, el patrono, que para mí es el más importante, repito, porque nos va a dar los insumos para la investigación del caso, para el análisis del caso. Luego viene la parte administrativa del INS, que es el que aplica normativa, el que va a definir si estamos ante la presencia de un accidente laboral o no. Y luego viene la parte médica, que es el que va a determinar si existe mecanismo de trauma o relación de causalidad. Perfecto, don Alberto. Bueno, comentarles que estamos acá en una zona de espacio abierto. Como podrán ver, tenemos compañeros pasando atrás. Quisimos hacerlo así para que ustedes vean el movimiento que tenemos en este hospital. Invitarlos a todos ustedes a realizar las consultas por medio del chat
Y reiterarles que si esas consultas no son contestadas en el en vivo, se estarán contestando luego fuera del en vivo. Bueno, cuénteme un poquito más entonces, don Alberto. ¿Cómo hacemos con estas enfermedades ya laborales? ¿Qué pasa con esas enfermedades? Ok. Ya vimos lo que es pues un accidente laboral. El accidente laboral es el que se da en el momento, en el acto. Muchas veces puede ser que sea más sencillo de determinar, ¿verdad? Si estamos ante la presencia de un accidente laboral. Pero ¿qué pasa con una enfermedad laboral? Una enfermedad laboral, y según lo establece el artículo 197 del Código de Trabajo, básicamente es el movimiento repetitivo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un traslado de un objeto de mi lado izquierdo a mi lado derecho, y eso me provoca una lesión de hombro, podríamos estar ante la presencia de una enfermedad laboral. Dentro de lo que son enfermedades laborales, además del movimiento repetitivo, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, también podemos considerar aquellas enfermedades de tipo mental, como el acoso laboral, el estrés laboral, y todo ese tipo de enfermedades que también están contempladas dentro de lo que es el artículo 197. Los elementos para considerar del tema COVID, ¿cómo estamos acá en este tema? Bueno, el COVID vino a cambiarnos a nosotros todo un esquema, ¿verdad? De aceptación de casos de riesgos del trabajo. El COVID-19 no vamos a mencionar ni que es un accidente ni es una enfermedad laboral. Es considerado un evento laboral o un siniestro laboral, ¿verdad? Amparado por riesgos del trabajo. ¿Y qué tenemos que encontrar en el COVID-19 para poderlo aceptar o para poder analizar el COVID-19? El nexo laboral. Sí, tenemos que buscar dentro de la empresa quién me contagió o quién fue el foco de contagio, ¿verdad? Para este trabajador. Ese sería el nexo laboral que deben de buscar los patronos. Y como ya lo mencionamos en el artículo 214, es el patrono el que tiene que investigar, es el patrono el que tiene que decirle al Instituto de Seguros, efectivamente este trabajador fue contagiado dentro de la empresa y que fue a raíz de otra persona, ¿verdad? Puede ser un cliente también, que si yo, si tengo que ir a buscar clientes o tengo que ir, o mi trabajo es ir a negociar con clientes y uno de estos clientes está contagiado por COVID-19, bueno, el patrono va a tener que ir a indagar quién fue el que lo contagió, cuándo se contagió y establecer ese nexo laboral. Aquí es muy importante con el COVID-19. El Instituto de Seguros, a pesar de que acepta el evento como un evento laboral, el COVID-19 o los pacientes contagiados por COVID-19 con nexo laboral no reciben atención médica en el Instituto de Seguros. El Instituto de Seguros lo que brinda es, mientras el trabajador esté positivo por COVID-19, lo que el instituto brinda es el pago del subsidio, el pago de la incapacidad y la apertura del caso por riesgo del trabajo. Estos pacientes contagiados por COVID-19, estos trabajadores contagiados por COVID-19, reciben la atención médica en los servicios de la Caja del Seguro Social. Cuando este trabajador ya no esté contagiado por COVID-19 y quede con alguna secuela, pues puede venir al Instituto de Seguros después de haber aceptado el caso del INSS, ¿verdad? Y continuar con su atención médica. Pero eso me imagino que el doctor más adelante lo va a conversar. Así es. Pero entonces acá cuéntenos cómo vamos a tramitar este riesgo del trabajo por COVID. ¿Cómo se tramita? Bueno, muy sencillo. Como ya mencionamos, ¿verdad? El COVID-19 o los trabajadores contagiados por COVID-19 no reciben atención médica en el Instituto de Seguros, sino que se las brinda en primera instancia la Caja del Seguro Social. Se habilitó un correo precisamente para facilitarle a nuestros patronos, ¿verdad? A nuestros patronos, perdón, la atención de sus trabajadores. Este correo, consultas.rt@grupoins.com, ahí nos van a enviar toda la información que necesitamos nosotros para la apertura de los casos por COVID-19. ¿Qué necesitamos nosotros para la apertura de esos casos? El aviso de accidente, ¿verdad? Por supuesto, el patrono, repito, hace la investigación del caso, revisa si existe nexo laboral, nos va a enviar al correo ese que acabo de mencionar la orden sanitaria, la prueba de laboratorio, el aviso de accidente y, muy importante, la cuenta IBAN del trabajador. ¿Para qué ocupamos la cuenta IBAN del trabajador? Precisamente para poder hacer el pago del subsidio, el pago de la incapacidad. Estos trabajadores contagiados por COVID-19 llevan el mismo proceso de aceptación de casos que cualquier otro accidente. Lo revisa la parte administrativa del INSS,
luego pasa a la parte médica y luego ya se procede con el pago del subsidio o el pago de la incapacidad. Tal vez si repetimos el correo para las personas que no lo pueden tener acceso ahorita. Claro, con mucho gusto. El correo que utilizamos nosotros para la recepción de los documentos por COVID-19 sería consultasrt@grupoins.com. Muchísimas gracias. Otra consulta que tenemos es, ¿qué pasa si de camino a mi trabajo tengo un accidente? Claro, el famoso riesgo en trayecto. Exactamente, sí, señor. Sí, el riesgo en trayecto está amparado por el artículo 196 en el inciso A, y básicamente el riesgo en trayecto es, en términos sencillos, ¿verdad? Para que les quede más claro a las personas que están participando en esta actividad, es el mero ir y venir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, sin que exista una desviación o una interrupción por interés personal. Ahora, como estamos en tiempos de aguinaldo, ¿verdad? Para darles un ejemplo, bueno, ahí si resulta que yo solicito permiso para ir al cajero para ver si ya me depositaron el aguinaldo, a pesar de que pueda tener el consentimiento, ¿verdad?, de mi patrono, ese evento no estaría cubierto. Si yo pido permiso, por ejemplo, y le digo a mi patrono, jefe, necesito ir a la escuela de mis hijos para atender alguna situación, no estaría cubierto. Igual con el riesgo en trayecto, si yo hago una desviación que eso provoque algún incremento o en la posibilidad de un accidente, no estaría cubierto por riesgos en trayecto. Repito, el riesgo en trayecto, y según lo que establece el artículo 196, es el mero ir y venir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa sin que exista una desviación o una interrupción por interés personal. ¿Y cómo aplicamos esto en teletrabajo? ¿Cómo se aplica exactamente? A ver, si estoy en teletrabajo, ya inicié mis labores, ¿verdad?, en teletrabajo, y por ejemplo, mi patrono llega y me dice, necesito que venga a una reunión, que se presente en la oficina a una reunión. Ya eso no se consideraría un riesgo en trayecto. ¿Por qué? Porque yo ya inicié mis labores en teletrabajo. Si me ocurriera un accidente y tengo esa orden por parte de mi patrono, se convierte en un RT puro, como cualquier otro accidente laboral. ¿Por qué? Repito, porque yo ya inicié mis labores. El riesgo en trayecto es únicamente, y repito, cuando yo me dirijo de mi casa a mi lugar de trabajo o viceversa únicamente. Y en esto del riesgo en trayecto podemos mencionar tres tipos de riesgo en trayecto que somos los que manejamos en el INSS. Y esto para que la gente no se vaya a confundir. Básicamente, el riesgo en trayecto puro, que es una de las condiciones que tenemos nosotros, y repito, es simple codificación, simple estadística por parte del Instituto de Seguros para poder identificar los riesgos en trayecto. El riesgo en trayecto puro es como el que usted me mencionaba ahorita, que estoy en teletrabajo, me llama mi jefatura, voy para mi trabajo y me ocurre un accidente. Ese lo consideramos nosotros un riesgo en trayecto puro. El riesgo en trayecto caja es cuando yo voy caminando para mi trabajo, por ejemplo, me queda muy cerca mi oficina, voy caminando para mi trabajo y me ocurre un accidente. Me resbalé, me fui en un hueco que había en la acera. Ese sería un riesgo en trayecto caja. Y el riesgo en trayecto SOA es cuando voy en mi propio vehículo para mi trabajo y me ocurre un accidente en mi propio vehículo, en las plataformas de transporte que ahora se utilizan mucho, en un taxi, en cualquier medio que yo utilice para dirigirme a mi trabajo, entraría como un riesgo en trayecto SOA. Importante. Ahora con esto del riesgo en trayecto, una recomendación que hacemos nosotros en el INSS es que ya no, las personas que se encargan de la investigación de los casos de riesgos del trabajo, ya no es esa persona que está ahí recibiendo la información del trabajador y transcribiendo la información del trabajador. Ahora, esto del riesgo en trayecto, esto del teletrabajo, obliga a estas personas que hacen la investigación del caso a ir a investigar a la calle. Si un trabajador, por ejemplo, llega y me dice, bueno, es que venía para la oficina y me fui en un hueco y eso me provocó una lesión de tobillo, bueno, yo tengo que ir a revisar a ver si existe ese hueco. Yo tengo que ir a indagar en la carretera a ver si existe esa posibilidad de ese accidente que le ocurrió a mi trabajador. Entonces, la recomendación que hacemos es, para minimizar gastos, para verificar si efectivamente ocurrió el accidente, según lo establece el artículo 214, salir a la calle a investigar estos eventos. Si el evento ocurrió en teletrabajo, bueno, yo voy a tener que ir a la casa de habitación de ese trabajador a investigar, a ver si efectivamente
ese evento le ocurrió como él lo está describiendo. Excelente. Tenemos exclusiones, ¿verdad? Del seguro. Las exclusiones, ¿cómo funcionan? Y cómo funcionan los accidentes fuera del territorio nacional, lo que son los tiempos de almuerzo también. ¿Cómo funcionan exactamente? Ok, pero antes tal vez me permite, Cindy, voy a hablarles un poquito de subrogación, que es un tema muy ligado a la parte de teletrabajo. Y ya con mucho gusto. Claro, adelante. Subrogación es buscar un tercero responsable. ¿Qué es subrogarse? Es buscar un tercero responsable. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo voy en mi vehículo personal, para mí, hablando de riesgo en trayecto, si yo voy en mi vehículo personal para mi trabajo y me ocurre un accidente porque otra persona se salió de la carretera, por ejemplo, y me colisionó, bueno, yo podría entrar en un proceso de subrogación. El Instituto de Seguros le va a solicitar al trabajador, y aquí es muy importante, le va a solicitar al trabajador que nos presente el parte de tránsito y la sumaria, es decir, la declaración que hacen en el juzgado de tránsito. ¿Para qué estos elementos? Precisamente para iniciar nosotros un proceso judicial que lo denominamos subrogación, para ver quién es el responsable del evento y poder cargar esos costos a la siniestralidad según corresponda. Perfecto. Ahora sí vamos con la consulta. Ahora sí. Por favor. Hablemos tal vez un poquito de teletrabajo. Sí. Ok. ¿Qué es teletrabajar? Bueno, teletrabajar es llevar mi oficina a mi casa de habitación. Si nos vamos a la ley de teletrabajo, en el artículo 10 de la ley de teletrabajo, lo único que menciona el Instituto de Seguros es precisamente lo que conversamos ahora del artículo 195, la causa y la consecuencia. Siempre en teletrabajo yo debo de buscar, cuando hay un accidente laboral, que exista causa y que exista consecuencia de ese accidente laboral. Si no logro determinar esa causa o esa consecuencia de ese accidente laboral en teletrabajo o de forma presencial, muy probablemente no estaría o no sería un evento cubierto por riesgos del trabajo. Perfecto. Ok, vamos a explicar los accidentes fuera del territorio nacional. Ok, ahora con esto del COVID-19, fue muy interesante el fenómeno que se dio en el Instituto de Seguros, porque una de las consultas que nos hacían muy frecuentemente era precisamente qué pasaba si yo me iba a vacunar fuera del territorio nacional y le solicitaba a mi jefatura, a mi patrono, a mi empresa, la posibilidad de quedarme esos 15 días. Recordemos que antes se ponía la primera vacuna y se esperaba 15 días para la segunda vacuna. ¿Qué pasaba si yo tenía permiso de mi jefatura para quedarme fuera del territorio nacional, teletrabajando y me ocurriera un accidente? ¿Estaría cubierto por riesgos del trabajo? Bueno, volvemos a lo mismo, a lo que dice el artículo 195, a lo que establece el artículo 195. Como causa o como consecuencia. Es decir, si yo estoy fuera del territorio nacional y me ocurre un accidente, tengo que indagar, tengo que investigar como patrono también qué originó ese accidente laboral. Tengo que revisar si ese evento que le sucedió a mi trabajador fuera del territorio nacional es causa o consecuencia de mi trabajo. Ejemplo, si yo estoy fuera del territorio nacional, laborando, tal vez allá en Miami, para dar un ejemplo así, un ejemplo bonito, ¿verdad? Estoy en Miami ahí haciendo teletrabajo con autorización de mi jefatura, a las 10 de la mañana y veo que está la piscina ahí, ¿verdad? Ese calor. Bajo un segundito a la piscina y me ocurre un accidente. ¿Tendría cobertura por riesgos del trabajo? No, no habría cobertura por riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque ese evento no tiene que ver nada con los intereses del patrono. Esa decisión del trabajador de ir ese momento a la piscina no tiene que ver absolutamente nada con los intereses patronales y por lo tanto se convierte en un asunto de índole personal o de interés personal y no tendría cobertura por riesgos del trabajo. Pero ¿qué pasa, digamos, en el caso de un almuerzo? Salgo a almorzar y en ese momento estoy afuera, pero me toca el almuerzo. ¿Me cubre o no me cubre? ¿Me accidento en medio pasillo? ¿Cómo sucede? Ok, en los tiempos de almuerzo, la cobertura, a ver, nosotros tenemos dos escenarios que analizamos en el momento de revisar los casos por riesgos del trabajo. El primer escenario es cuando la jornada es continua, la hora es remunerada, el patrono me proporciona el lugar apropiado para la ingesta de alimentos, el comedor, y tengo venta de alimentos. Si yo tengo esas 4 condiciones y salgo a almorzar, por ejemplo, nosotros en Casa Matriz, ¿verdad? En el Instituto de Seguros,
tenemos esas condiciones que acabo de mencionar. Si nosotros empleados del INS salimos a almorzar ahí en las cercanías del edificio central y nos ocurriera un accidente, no tendríamos cobertura por riesgos del trabajo. ¿Por qué? Precisamente porque el patrono me está proporcionando todas las condiciones para que yo me quede en mi lugar de trabajo haciendo la ingesta de alimentos. Y el otro escenario sería cuando la jornada es discontinua y la hora no es remunerada. Cuando la jornada es discontinua y la hora no es remunerada, se rompe la relación laboral en ese momento. Por lo tanto, el único evento que tendría cobertura sería el riesgo en trayecto. Es decir, que yo tenga la posibilidad de ir a mi casa a almorzar o volver de mi casa a almorzar. Ese evento sí tendría cobertura por riesgos del trabajo bajo las condiciones que ya comentamos del riesgo en trayecto según el artículo 196. Perfecto. ¿Y las exclusiones del seguro? Ok. Hablamos de que el riesgo en trayecto, la desviación y la interrupción podrían dejar fuera de cobertura a un trabajador. Pero existen otras también que se establecen en el artículo 199. En el artículo 199 es muy claro que todos aquellos eventos o accidentes laborales que vengan precedidos de un hecho doloso, que exista intencionalidad por parte del trabajador de provocarse una lesión, los estados de embriaguez o uso de drogas quedan fuera de cobertura por riesgos del trabajo. Pero que es importante para nuestros participantes hoy en esta actividad que conozcan. En el último párrafo del artículo 199 se establece que muchas veces, a pesar de mi estado de ebriedad, qué sé yo, que llegué a la oficina o llegué a mi trabajo ese día y del día anterior me fui a celebrar tal vez un gane ahí, el gane del Saprissa, ¿verdad? Y resulta que llegué en malas condiciones, empecé a laborar y me ocurrió un accidente laboral. Tengo que investigar si ese accidente laboral, a pesar de mi estado de ebriedad, fue producto de ese estado de ebriedad de ese trabajador. Si yo no me provoqué el accidente o si mi estado de ebriedad no provocó el accidente, podría ser que tenga cobertura por riesgos del trabajo. Entonces, hay que hacer esa diferencia, ¿verdad? Si en este momento que estamos aquí en esta actividad se desprende una lámina acá del techo y algunos de nosotros se tomó unos traguitos antes de llegar, ¿verdad? Ese accidente sí tendría cobertura por riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque muy probablemente esa lámina de techo en buenas condiciones o en malas condiciones igual me iba a provocar un accidente. Perfecto, bueno, pues continuando, bueno, acá tenemos la presentación del almuerzo que ya lo hablamos ampliamente. Les reiteramos hacer las consultas por el chat para poderlas evacuar acá en vivo y todas las que no sean contestadas serán después contestadas fuera del envío. Cuénteme un poquito más, don Alberto, ¿y qué pasa cuando el trabajador interpone una demanda judicial? ¿No le parece lo que la decisión que el jefe tomó para la atención médica? Bueno, esperamos que después de esta actividad, ¿verdad?, los patronos ya tengan un poquito más de claridad en cuanto al proceso de aceptación de casos de riesgos del trabajo, pero cabe la posibilidad de que un patrono llegue y diga, bueno, no me parece, según lo que escuchamos ese día, este evento no estaría cubierto por riesgos del trabajo. Y decide el patrono no hacer el aviso de accidente por riesgos del trabajo. Bueno, el trabajador aún así tiene otra posibilidad, y esa posibilidad es ir a interponer una demanda judicial al juzgado de seguridad social. Va a poner la demanda, esa demanda debe venir acompañada de una medida cautelar. Si el trabajador va y pone la demanda y nos trae únicamente la demanda, el Instituto de Seguros no va a hacer la apertura del caso administrativo, el caso por demanda. Esa demanda, y muy importante, tiene que venir acompañada de una medida cautelar. Si nos trae la demanda y la medida cautelar, nosotros procedemos con la apertura del caso y le brindamos la atención médica al trabajador. Ya aquí salimos de la danza en cuanto al proceso de aceptación, el Instituto de Seguros e incluso el patrono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la aceptación del caso va a quedar a cargo ya en instancias judiciales. Es decir, un juez es el que va a determinar si el caso es o no es un accidente laboral. Que es importante también porque me imagino que hay muchos trabajadores que están escuchando esta actividad que conozcan, ¿verdad? Para que no los agarre de sorpresa, que si interpone una medida cautelar, es decir, una demanda con medida cautelar, el Instituto de Seguros no va a pagar el subsidio, no va a pagar la incapacidad hasta que exista un fallo judicial.
Excelente. ¿Qué pasa cuando llegan estudiantes o practicantes a las empresas? ¿Le cubre la póliza de riesgos del trabajo o no le cubre? Sí, el artículo 200 del Código de Trabajo establece claramente que estos estudiantes, estos practicantes, aprendices, ¿verdad? Que muchas veces pasan por nuestras oficinas, por nuestros lugares de trabajo, a hacer precisamente esa práctica profesional, deben de estar amparados y cubiertos por la Ley de Riesgos del Trabajo. Voy a retroceder un poquito para que quede más claro este concepto de los estudiantes. Recordemos que para determinar si una persona es considerada un trabajador, debe tener 3 elementos: remuneración, subordinación y prestación de servicio. Okay. Si una persona cuenta con esos 3 elementos, debería estar en una póliza de riesgos del trabajo, debería estar incluido en una planilla de riesgos del trabajo. Pero ¿qué pasa con estos muchachos? Estos estudiantes evidentemente puede que tengan dos de esas 3 condiciones: prestación de servicio y subordinación, pero normalmente no tienen remuneración. Entonces, para que nos quede más claro, estos estudiantes son los únicos trabajadores, entre comillas, que no tienen remuneración, pero que sí deberían estar incluidos en una póliza de riesgos del trabajo. Y ellos van a tener los mismos beneficios que un trabajador. Es decir, si les ocurre un accidente, estarían cubiertos por riesgos del trabajo. Estos muchachos, y una de las preguntas muy frecuentes que nos hacen, ¿verdad? ¿Cómo los incluyo en la planilla? Estos trabajadores deben de estar incluidos en la planilla según lo que establece el artículo 200 con el salario mínimo de ley de la profesión que ellos vayan a ejercer. Entonces los incluyo en la planilla, les pongo el salario mínimo de ley y ya ellos van a tener cobertura también por riesgos del trabajo. Y cuando hablo de cobertura es que van a tener los mismos beneficios, excepto el pago del subsidio, el pago de la incapacidad, porque no son remunerados, ¿verdad? No son asalariados, pero sí van a tener todos los beneficios en cuanto a prestaciones médicas que cualquier otro trabajador. Muchísimas gracias, don Alberto Vargas. Vamos a continuar más adelante con algunas consultitas y vamos a tomar sus opiniones también. Muchísimas gracias de verdad por esa amplia explicación. Seguidamente tenemos acá, nos acompaña el doctor José Manuel Rodríguez, su jefe de consulta externa del Hospital del Trauma. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Cindy. Un gusto estar con ustedes y con todas las personas que nos acompañan en esta mañana lluviosa, pero con muchas ganas de poder compartir con todos y todas y poderles aclarar todas las dudas que tengan respecto al manejo que tenemos en esta gran institución sobre lo que son los riesgos del trabajo y otros seguros. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias a ustedes más bien. Vamos a hacer varias consultas sobre la red de servicios de salud y vamos a iniciar como cuál es el modelo de atención que ofrece la red a las personas amparadas bajo la póliza de riesgos del trabajo. Tal vez si me detalle un poco. Claro, con mucho gusto. La red de servicios de salud que tenemos en el Instituto Nacional de Seguros es una red única, no solamente a nivel país, sino también a nivel regional, y que está basada precisamente en un modelo de atención integral basado en lo que es la calidad y la calidez, que son parte esencial de nuestra filosofía. Se organiza en 3 niveles, como podemos ver. El primer nivel está integrado por los centros médicos regionales, que están ubicados en sitios donde el nivel de resolución de las lesiones va a ser básico. Cuentan con medicina general, farmacia, estudios como imágenes médicas y laboratorio clínico. Tenemos un segundo nivel, que son los centros de salud referenciales, que ya tienen un mayor nivel de complejidad tecnológica, tienen algunas especialidades médicas y el nivel de resolución es mucho más alto. Y tenemos el tercer nivel de salud, que es donde estamos ubicados en este grandioso complejo de salud de la URUCA, donde tenemos todas las especialidades médicas que se requieren para la atención de trauma. Tenemos además los últimos avances desde el punto de vista del diagnóstico por imágenes y otro tipo de tecnologías de última generación, además de todo lo que tiene que ver con la hospitalización y el departamento quirúrgico. ¿Qué es lo que permite el modelo de atención en redes? Bueno, una atención integral. Quiere decir que nuestros asegurados desde el principio van a estar interactuando entre los 3 niveles. Y es por eso súper importante para todos los asegurados y aseguradas, para todas las personas que son patronos, tomar en cuenta que estamos en todo el país. Son 24 centros de salud y que siempre, ante cualquier evento que tengamos, por muy sencillo que sea,
pensemos en primer lugar en la red de servicios de salud, porque tenemos la costumbre tal vez de referir al paciente a un centro médico privado, a la caja. Sin embargo, al final esos son costos que se van a facturar a través del instituto y que se van a cargar obviamente a las pólizas, representando mayor costo, por así decir. Y nosotros como REC, uno de los principios también es la eficiencia y la efectividad, obviamente tener tarifas competitivas que nos permitan precisamente que las pólizas de nuestros asegurados sean mucho más duraderas. Podemos decir que los servicios puedan ser de mucho mayor amplitud y darle toda una rehabilitación integral hasta que el paciente pueda rehabilitarse, reintegrarse a la sociedad y a sus funciones laborales. Entonces, siempre es muy importante que sepamos que hay un centro referencial o regional cercano a donde estamos nosotros ubicados como patronos. Eso, Cindy, creo que nuestros asegurados es una de las grandes ventajas competitivas que tenemos. Claro que sí. Qué interesante cómo la red de servicios de salud del INSS ofrece tantas especialidades clínicas para la atención de los pacientes. Además de que el Hospital del Trauma es único y especializado en Centroamérica con una tecnología de alto nivel y personal de salud muy bien capacitado, como lo podemos ver en las imágenes que estamos proyectando en este momento. Nuestra red tiene mucho que ofrecer y poco que envidiar a otros centros de atención privada. ¿Verdad, doctor? Así es, Cindy. De hecho, nosotros tenemos tratamientos, cirugías, temas de rehabilitación robótica, telerehabilitación. Tenemos el único banco de tejidos a nivel regional que puede garantizar la rehabilitación de pacientes. Bajo otras condiciones sería imposible. Subespecialidades en los más altos grados de especialización en temas de, por ejemplo, zonas anatómicas muy complejas como mano, pie, etcétera. Nos comentaban que atienden más de 3,000 pacientes. Increíble. Exactamente, aquí estamos ubicados en la entrada principal y bueno, alrededor de 3,000 pacientes llegan a hacer no solamente trámites administrativos, sino también algún tipo de consulta, sobre todo a nivel de consulta externa. Y la consulta externa, junto con los centros de salud, como que podemos ver que están ubicados a nivel de todo el país, son, por así decir, la entrada al proceso acá en el complejo de la Uruca, donde definitivamente se da el más alto grado de especialización. Vamos a ver, ¿qué elementos deben considerar los patronos para que sus colaboradores sean amparados bajo la póliza de riesgos del trabajo como atención médica? Es muy importante lo que mencionaba mi compañero don Alberto en cuanto a que hay un nivel de aceptación desde el punto de vista administrativo, pero también tenemos una aceptación desde el punto de vista médico. Como podemos ver, igual nosotros tenemos una serie de servicios distribuidos en los 3 niveles de atención, que incluyen también todos los servicios de apoyo clínico, todo lo que todos los tipos de terapia, farmacia, imágenes médicas, rehabilitación y todo lo demás. Pero la aceptación médica va a ser un acto que está basado en el principio del ejercicio médico de la profesión. ¿Qué quiere decir? Lo primero que nosotros debemos tener es muy claro, como decía nuestro compañero, todo el tema relacionado con la descripción del evento. Mientras más amplio seamos a la hora de describir cómo ocurrió ese evento, qué zonas anatómicas fueron lesionadas, cómo fueron lesionadas. Si fuese una enfermedad laboral, el perfil de puesto es muy importante. Tenemos que tener en este caso muy claro el tiempo que lleva el trabajador laborando, si fue un evento de causa única, si ha sido repetitivo, si ha tenido otros eventos. Nosotros como médicos tenemos que establecer lo que se llama el nexo de causalidad. Por ejemplo, es posible que yo ahora al salir de acá de esta actividad pueda hacer que me resbale, por ejemplo, y tenga una caída, por ejemplo. Y sí, sufre un trauma agudo, tal vez en la región lumbar. Y cuando me hacen los estudios, lo que encuentran es posiblemente lesiones antiguas. Eso no es amparado, aunque yo tuve un evento definitivamente, pero no existe un nexo causal con las lesiones que yo encontré en esos estudios y el mecanismo de trauma que lo provocó. Yo sé que muchas veces, bueno, obviamente quienes hacen el reporte de accidentes no son precisamente personal de salud, aunque en muchas empresas tenemos médicos laborales que pueden ayudarnos, pero es muy importante la zona anatómica. Por ejemplo, no es lo mismo hombro que brazo, no es lo mismo brazo que codo, no es lo mismo muñeca que mano. Entonces es muy importante especificar bien la zona anatómica que se ha lesionado, la intensidad o la energía de ese mecanismo de trauma, si hubo manipulación de pesos, cuántos fueron esos pesos, si hubo caída,
de qué altura fue esa caída, si hubo lesiones de partes blandas, si en el momento que ocurrió el evento pudimos observar algo, por ejemplo, como llamamos popularmente un morete, herida, algún otro fluido, por ejemplo. ¿Cuáles son las características de ese agente causal? Por ejemplo, si es un agente contundente, por ejemplo, si es un mueble, si es algún tipo de implemento que usamos para el trabajo. Entonces, por eso muchas veces ustedes van a ver que nosotros estamos solicitando desde el punto de vista médico lo que se llama ampliación de denuncia o inclusión de zonas anatómicas. ¿Por qué? Porque es posible que cuando el paciente llega acá en el evento no están descritas algunas zonas anatómicas que nosotros sí vemos que de alguna manera están lesionadas. Pero debe ser el patrono quien autorice, bajo la investigación que mencionaba mi compañero Alberto, sobre esa investigación que detecte si realmente esa zona fue lesionada o no. Nosotros no podemos atender una zona anatómica que no haya sido aceptada por el patrono. Y en el caso de los eventos SOA, de la misma forma, si se trata de un riesgo de trayecto, hay que hacer toda la investigación, que cuando nosotros no tenemos los suficientes datos, entonces vamos a solicitar lo que se llama una ampliación de denuncia o una aclaración del mecanismo de trauma, precisamente para establecer ese nexo laboral. Muchas veces, por ejemplo, la relación de causalidad no se puede establecer de manera inmediata porque puede ser que haya habido un tiempo en el cual el evento se reportó tardíamente. Para eso existen las cartas de extemporaneidad, por ejemplo, donde deben aclararse bien todas las condiciones del evento, porque el objetivo del seguro obviamente es dar el servicio a nuestros asegurados, pero siempre bajo el marco de cuidar el patrimonio de nuestros patronos y obviamente de la institución, y atender aquellas lesiones que únicamente sean amparadas bajo el riesgo del trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a abrir un espacio de preguntas y consultas, o tal vez, si me explica un poquito antes de ese espacio, las especialidades de la atención médica. Hay un par de cosas que nos gustaría referirnos y tiene que ver un poco con la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, para nadie es un secreto que tenemos en estos momentos, y así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, un aumento considerable en lo que son enfermedades de origen psicosocial, le podemos llamar, o enfermedades mentales asociadas a la actividad laboral. Sin embargo, hemos tenido una tendencia a sobredimensionar un poco algunas de estas enfermedades, y por eso nosotros acá en el tercer nivel, en el complejo de la URUCA, tenemos la que se llama la clínica de factores psicosociales, porque muchos patronos pueden ser que se enfrenten a situaciones en las cuales sus colaboradores puedan alegar, por ejemplo, situaciones de discriminación, acoso laboral, acoso sexual, estrés laboral, sobrecarga laboral, que pueden estar condicionando algún tipo de condición médica. Es importante elaborar que esos son elementos que pueden ser detonantes de un evento o una situación orgánica o mental y que son aceptadas en algunos casos. Pero es importantísimo, y según lo dice el título cuarto del Código de Trabajo, el patrono está en la obligación de colaborar en aportar los elementos suficientes para hacer nosotros la investigación. Estos pacientes con enfermedades mentales de origen laboral siempre van a llevar una investigación muy completa por parte de un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, formado por psiquiatras, psicólogos, médicos generales y algunos especialistas, para poder determinar si efectivamente ese estrés laboral, por ejemplo, me está generando una enfermedad. El estrés en sí no es una enfermedad. La sobrecarga laboral no es una enfermedad. Entonces yo tengo que hacer una investigación muy profunda, con mucho respeto hacia la intimidad del paciente. Muchas veces, a veces como patronos nos podemos inhibir de hacer el reporte de esta enfermedad porque podemos decir, bueno, puede ser que yo esté involucrado. Pero no es así. Todo esto se trata bajo los más estrictos estándares de confidencialidad y bajo los más estrictos estándares de apegos a la ética médica. Lo mismo está sucediendo, por ejemplo, con el estrés que se está presentando y los trastornos psicológicos que estamos viviendo a raíz de lo que se llama, por ejemplo, el síndrome post-COVID, el COVID prolongado y otras cuestiones asociadas al COVID. Recordemos que el COVID-19 es una patología relativamente nueva en la historia de la medicina y nosotros apenas estamos aprendiendo. De momento no existe evidencia a nivel mundial de que podamos decir que trastornos psicológicos o mentales
puedan tener una relación causal directa asociada a la enfermedad. Por lo tanto, son patologías que no son amparadas. Puede ser que a medida que avance la evidencia científica y tengamos suficientes alternativas de diagnóstico, estudios mucho más robustos, podamos decir que ciertas patologías de origen psiquiátrico o mental pueden estar asociadas al COVID, pero de momento a nivel del instituto no lo estamos viendo como una secuela, por así decir. Sí tenemos otras secuelas que estamos valorando, sobre todo pulmonares, cardiovasculares, neurológicas, que sí están ampliamente descritas en la literatura. Y bueno, como decía mi compañero don Alberto, o sea, el COVID tiene sus peculiaridades, no es una enfermedad, no es un laboral, no es un accidente laboral, es un evento de salud asociado a un evento pandémico del cual estamos aprendiendo y que siempre vamos a dar la atención a los pacientes que ya tienen algún tipo de secuela, que regresan al instituto, y acá los vamos a estar atendiendo con todo un equipo de especialistas que ha sido conformado, neumólogos, cardiólogos, neurólogos, internistas, psicólogos, psiquiatras, médicos laborales. Pero sí son dos patologías que son bastante atípicas y que cualquier duda siempre nosotros desde el punto de vista médico, como desde el punto de vista administrativo, los vamos a estar asesorando. Excelente, perfecto. Vamos a abrir en este momento espacio para las consultas y los invitamos a todos ustedes a seguir enviando sus consultas. Como les indicaba, si no se pueden responder en este transcurso de la charla, vamos a hacerlas luego del envío. Así que es súper interesante, doctor. La verdad es que el tema COVID no es algo que se está investigando todavía y no tenemos pues más información, pero por lo menos ya el hospital está tomando ciertas medidas al respecto. Así que vamos a comenzar con la primera consulta que los compañeros nos van a realizar. Una pregunta para don Alberto. ¿Este seguro de RT podría brindar coberturas mientras me encuentro en vacaciones o bien cuando el patrono me concede algún permiso con goce o sin goce de salario? Buena pregunta. Recordemos que hablamos de causa y consecuencia, artículo 195. Si yo estoy de vacaciones, no estoy haciendo ningún trabajo para mi patrono. Por lo tanto, no habría cobertura por riesgos del trabajo, cualquier evento que pueda ocurrir bajo esa circunstancia. Perfecto. Otra consulta que nos hacen por acá. ¿Qué elementos debe considerar la persona empleadora para brindarle información suficiente al INSS como resultado del proceso de investigación? Bueno, como hablamos ya del artículo 214, ¿verdad? Es el patrono y como lo mencionaba el doctor Rodríguez, es el que tiene que hacer la investigación del caso, indagar los detalles, las circunstancias, todos aquellos elementos que nos puedan colaborar a nosotros en este proceso de aceptación de casos, pues que sea bienvenido, ¿verdad? Esa información es importante no solo para la parte administrativa, sino que también para la parte médica en el proceso de aceptación, detallar con amplitud todas las circunstancias que dieron origen a ese accidente laboral, pues van a ser los insumos necesarios para nosotros poder revisar, analizar y aceptar el caso por riesgos del trabajo. La siguiente consulta, ¿qué porcentaje asume el patrono en el proceso de indemnización de las incapacidades de riesgos del trabajo? El Instituto de Seguros reconoce un 60% del pago del subsidio, el pago de la incapacidad durante los primeros 45 días y luego mediante una fórmula que tenemos nosotros, después del día 45 tiende a aumentar un poquito, ¿verdad? Ese reconocimiento, pero en teoría es un 60% los primeros 45 días y luego después del día 45 aumenta ese reconocimiento por pago de subsidio. Muchas gracias. Una consulta de trayecto en carro. ¿Qué pasa cuando se hace un trayecto en un carro, pero es compartido? Los famosos carpooling. Bueno, el famoso carpooling, ¿verdad? Esos riesgos en trayecto, si la desviación, como hablamos ahora, ¿verdad? No incrementa la posibilidad de riesgo. Es decir, si yo salgo de mi casa y estoy en la modalidad de carpooling y paso recogiendo a mis compañeros, y no existe un incremento en el riesgo, es decir, si esa desviación no es muy pronunciada, que pueda incrementar la posibilidad de un accidente de tránsito, podríamos estar ante la aceptación del caso sin ningún problema. Pero igual, cada caso hay que analizarlo, ¿verdad? Cada caso se analiza de forma individual,
pero si no existe ese incremento en el riesgo en el trayecto, sí podría estar cubierto por riesgos del trabajo. Por acá tenemos una consulta también de riesgos del trabajo. ¿Qué sucede si una persona viaja en bus, bajando las gradas, se cae? Igual, como hablamos del riesgo en trayecto, si va en el bus, ¿verdad? Que es una de las posibilidades, no todos tienen la misma posibilidad de viajar en carro o podría ir caminando. Si viaja en bus y cae de las gradas, tendría cobertura como riesgo en trayecto. Repito, ¿verdad? Siempre y cuando no exista una desviación o una interrupción por interés personal. Otra consulta, si la jornada es continua, la hora de alimentación es remunerada, sin embargo, no existe comedor para empleados ni venta de alimentos. Si puede ir a otro sitio fuera del centro ordinario del trabajo y por razón hay un accidente, ¿esto tiene cobertura o no tiene cobertura? Sí. Teníamos dos escenarios que hablamos ahorita, ¿verdad? El primer escenario, jornada continua, hora remunerada, que tenga comedor y que tenga la venta de alimentos. Si no cuenta con esos últimos dos elementos, ¿verdad? Como en esa consulta que nos están haciendo, sí habría cobertura por riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque el patrono me está dejando de proporcionar todos los elementos que mencionamos anteriormente para que yo pueda quedarme en mi lugar de trabajo haciendo la ingesta de alimentos. Por lo tanto, si no tiene venta de alimentos y no tiene comedor, ese trabajador va a necesitar, ¿verdad?, salir a alimentarse y por lo tanto sí tendría cobertura siempre y cuando la jornada sea continua. Si la jornada es discontinua, el único evento que tendría cobertura sería el riesgo en trayecto. Entonces, para hacer la observación ahí, jornada continua, claro, sin comedor, sí habría cobertura. Jornada discontinua, el único evento es el riesgo en trayecto. Perfecto. En el caso de estudiantes que realizan prácticas profesionales en empresas, llámense TCU, ¿es suficiente la póliza estudiantil o ya hay que realizar o incluir la póliza de RT? El artículo 200 establece que para los aprendices, estudiantes, deben estar asegurados por riesgos del trabajo. ¿Ok? Por lo tanto, ese evento tendría que cubrirse por riesgos del trabajo. La cobertura del seguro estudiantil no sería suficiente para cubrir ese tipo de eventos. Ok, claro. ¿Qué pasa si la empresa organiza una fiesta a los trabajadores y en la misma fiesta un trabajador se cae y se accidenta? ¿Aplica la póliza de riesgos del trabajo? Bueno, ahora que viene diciembre, ¿verdad? Sí. Podemos explicar ese tema. Bueno, volvemos al término que hablamos ahorita de la generación de riesgo. Es decir, si mi patrono es el que paga esa actividad, si mi patrono contrató las instalaciones con presupuesto de la empresa para esa actividad, siempre y cuando, ¿verdad?, no exista el evento o el evento no ocurriera por la ingesta de licor, por ejemplo, pues si la persona ingirió licor y le ocurre el accidente, no tendría cobertura por riesgos del trabajo. Pero olvidémonos del licor y si ocurre un accidente y efectivamente ocurrió el accidente laboral, proporcionado por el patrono con presupuesto de la empresa, esa actividad que organizó el patrono, habría que analizar el caso, pero muy probablemente sí tendría cobertura por riesgos del trabajo. Excelente, buena noticia. Vamos ahora a hacerle las consultas al doctor. Algunas enfermedades como túnel carpal, traumas, musculoesqueléticos podrían ser cubiertos por enfermedades derivadas del teletrabajo. Definitivamente, como decía don Alberto, o sea, el teletrabajo es simplemente, bueno, trasladamos la oficina hacia la casa. Sí, nosotros debemos garantizarnos como patronos de garantizar que el trabajador tenga las mismas condiciones desde el punto de vista ergonómico, desde el punto de vista de la iluminación, una serie de aspectos que de alguna manera tal vez en la casa no tenemos la silla adecuada, el escritorio adecuado, entonces nos ponemos a trabajar en la cocina. Entonces son factores que al final podrían agravar ciertas situaciones. El síndrome del túnel carpal, por ejemplo, es una enfermedad que normalmente no es cubierta por el riesgo de trabajo, exceptuando que haya alguna causa demostrable, un nexo causal, a veces son de origen traumático y demás, por eso se hace el estudio. Y cualquier trauma musculoesquelético que podemos sufrir en la casa, obviamente, después que hagamos el estudio respectivo, puede ser cubierto por el riesgo de trabajo sin ningún tipo de problemas. Pero sí es muy importante que nosotros garanticemos, ya sea a través de fotografías, videos, incluso se pueden hacer visitas y demás, pero la forma remota es la más fácil, que el trabajador demuestre que cuenta con las condiciones para poder laborar de una manera segura en su casa. Perfecto.
¿Qué consejos podríamos darles a las personas para prevenir este tipo de riesgos y que a la larga pueden producir estas enfermedades mencionadas? Muchísimos. De hecho, bueno, todo lo que es el bienestar y el wellness y todo que los tenemos en nuestras empresas debe convertirse en un estilo de vida. O sea, debemos tenerlo en nuestros hogares. Entonces, el contar con buena iluminación, sobre todo se prefiere la luz LED, por ejemplo, que no es una luz que tiene cierto tipo de vibración y por lo tanto evita el cansancio visual, filtros para nuestras computadoras, sillas adecuadas, escritorios adecuados, el podernos organizar y tener espacios para la alimentación, para hacer las pausas activas, tener toda una serie de organización, por así decir, alrededor de nuestra jornada laboral. No es levantarnos y quedarnos en pijamas e irnos a trabajar. Es simplemente mantener la misma rutina que tenemos en nuestra oficina, en nuestro trabajo, para poder garantizar de alguna manera esa seguridad, sobre todo, repito, en aspectos ergonómicos. Hemos tenido compañeros que están tecleando en la computadora acostados o tirados en el sofá, o que tal vez vemos que son las 6, 7 de la noche y están mandando mensajes todavía o correos. Quiere decir que no hay una buena organización del tiempo. No estamos cumpliendo con todos los parámetros en relación con la calidad vida-trabajo. Porque aquí no se trata únicamente de las cuestiones orgánicas, se trata también de nuestra salud mental, se trata también de nuestra salud familiar, comunitaria, para poder lograr cumplir con ese precepto de la OMS, que es el perfecto estado de bienestar, no solamente biológico, sino también psicológico y social. Muchas gracias. Esta consulta que nos hacen, bueno, es para cualquiera de los dos o ambos. En ocasiones, para la gravedad del accidente, se hace el aviso para que atienda al colaborador, pero ¿qué pasa si ya se hizo el aviso y al investigar nos damos cuenta de que no procede? Don Alberto, si gusta. Gracias. Bueno, recordemos que el artículo 304 de la ley establece que un accidente laboral tiene hasta 3 años de vigencia. Después de 2, 3 años, pues el caso quedaría prescrito cuando es un accidente laboral. La enfermedad laboral no prescribe en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa ante esta consulta? Bueno, si un trabajador sufrió un accidente laboral y el patrono por la urgencia, porque recordemos que primero está la integridad del trabajador. Esa es nuestra intención, ¿verdad? Siempre darle la atención médica a los trabajadores de forma inmediata y oportuna. Esto es un ganar-ganar, es un ganar para el trabajador porque, que el doctor me corrija, ¿verdad? Si me equivoco, la intención de nosotros acá en el INSS es darle esa atención al trabajador y poderlo reintegrar lo antes posible a sus labores. ¿Para qué? Para que no tenga una afectación por cuanto del subsidio, pago de la incapacidad, que hay una pérdida ahí de un 40%, como ya lo mencionamos, y también para que la empresa no se vea afectada en cuanto al gasto por atención médica en su póliza de riesgos del trabajo. Pero ¿qué pasa si yo hice el aviso de accidente porque fue una urgencia y lo mandé al Instituto de Seguros? Y después me doy cuenta que el evento no es como lo describió el trabajador o encontró algún detalle el patrono que dio origen a que ese caso se declinara o que el patrono no lo aceptara. Nuestra recomendación es que el patrono debe de guardar esa información, tener todos los detalles que él encontró para la declinación del caso, enviar una nota al Instituto de Seguros y nosotros con esa investigación que hizo el patrono y esa no aceptación del caso, pues vamos a proceder a cerrar el caso y referirlo a los servicios de la Caja del Seguro Social para que siga su atención médica en los servicios de la Caja. Muchísimas gracias. ¿Qué sucede si un trabajador se accidenta? Ejemplo, un golpe o caída y no lo dice. Luego de varios meses indica que ese golpe o caída le ha generado una lesión laboral. ¿Debo de enviarlo o ya el tiempo ya pasó y implica que no lo van a atender como lesión laboral? Tal vez el doctor nos pueda ayudar con eso. Muy bien, como decía don Alberto, tenemos hasta 3 años para poder hacer todo el proceso de reporte de los accidentes y demás. Sin embargo, sí es muy importante el poder establecer una investigación adecuada que de alguna manera nos garantice que realmente eso ocurrió. Para eso yo voy a requerir testigos, voy a requerir toda una serie de insumos para que cuando llegue al INSS el trabajador con la carta de extemporaneidad, porque obviamente ya pasaron esos 8 días iniciales, los médicos pueden incluso establecer el orden cronológico y, por ejemplo, después de 8 meses
yo le hago una resonancia magnética, un TAC, y puede ser que haya alteraciones que dicen, sí, esto es viejo, pasó, pero sí se relaciona con esto que pasó hace 8 meses. Posiblemente no, entonces el caso sería médicamente declinado, pero administrativamente sí se puede hacer un reporte de extemporaneidad. Excelente. Doctor, también nos consultan. Hay una persona que es de Venecia a San Carlos y desea saber dónde es la red más cercana del INSS. Bueno, San Carlos tenemos el orgullo de tener en Ciudad Quesada uno de los centros de salud más lindos y más de la última tecnología que tenemos en el INSS. Está situado en el centro de Ciudad Quesada con todos los servicios, pero también tenemos, dependiendo mucho de las vías de comunicación, transporte público y demás, también tenemos en Pital un centro médico que también le da servicio a los colaboradores de la zona. Pero es súper recomendado el Centro Médico de Ciudad Quesada, que es una joyita para la comunidad. Así es, sí, muy, muy lindo, yo lo conozco. Don Alberto, cuéntenos, ¿podría indicarnos qué hace un caso no asegurado y cómo prevenir que estos ocurran, por favor? Claro, el caso no asegurado es cuando el trabajador no está incluido en una póliza de riesgos del trabajo o no está incluido en la planilla de riesgos del trabajo. Ese sería un caso no asegurado. Ese error que comete el patrono de no tenerlo asegurado por riesgos del trabajo no limita la atención médica del trabajador. Si tenemos el aviso de accidente, a pesar de esa condición que ya comentamos, el trabajador va a tener los mismos derechos, ¿verdad? Como que si estuviera asegurado. Y el instituto lo que haría es proceder a hacerle un cobro por la atención médica directamente a esa empresa o a ese patrono. Pero en resumen, el caso no asegurado es aquel en donde el trabajador no aparece en una póliza de riesgos del trabajo o no está incluido en una planilla. ¿Qué es importante aquí con los casos no asegurados? Y yo creo que este tipo de actividades pues son necesarias, ¿verdad? Para ese acercamiento con los patronos. Al trabajador de primer ingreso, nuestra recomendación es hacer la inclusión provisional, ojalá desde el día anterior de que inicie sus labores. ¿Por qué? Porque recordemos que al día siguiente, cuando él se dirija a su trabajo, ya tiene cobertura por riesgos del trabajo con lo que es el riesgo en trayecto. Entonces, si yo voy a tener un trabajador de primer ingreso, debo de hacerle la inclusión provisional desde el día anterior para que ese trabajador ya cuente con su cobertura en el momento que se traslade a su lugar de trabajo. Perfecto, tenemos otra consulta por acá. Si un trabajador sufre un accidente por negligencia, ¿se cubre? Sí, excelente pregunta. La negligencia está amparada por riesgos del trabajo. Aquí vamos a hacer una diferencia entre lo que es negligencia y lo que vimos ya con el artículo 199, que es el dolo o la mala intención por parte del trabajador. Pero si fue negligente y estaba bajo lo que dice el artículo 195 como causa o como consecuencia, sí tendría cobertura por riesgos del trabajo sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, por el momento no tenemos más consultas. Si ustedes gustan seguir realizando las consultas, nosotros vamos a contestarlas fuera del envío. Agradecerlos a los dos, don Alberto Vargas, doctor Juan Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en este tema tan importante y desearles a ustedes muy buen día.